Bueno, les contamos que Pablo Vivas es abogado y tiene un testimonio de vida muy hermoso, muy lindo, que finaliza con un encuentro hermosísimo con nuestra Santísima Virgen y bueno, con todas las prédicas que él ha comenzado a hacer a través de los diferentes canales católicos, en los diferentes congresos y reuniones, prédicas hermosas. Pero quisiéramos empezar, Pablo, pues preguntándote cómo fue ese tránsito que hiciste de ser predicador evangélico, protestante, a predicador católico. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, debo decir que primeramente hay un adagio que decimos siempre los predicadores y muchos laicos lo conocemos, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante. Entonces, realmente en mi caso fue por ignorancia. Yo era un joven católico, dietético, light, tibio, que digamos la práctica religiosa o espiritual no era el centro de mi vida. Y como todo joven en aquel tiempo, estoy hablando hace 25 años atrás aproximadamente, pues Jesús no ocupaba en ese momento el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Y estaba, como quien dice, dedicado a otras cosas propias de la vanidad y de las pasiones juveniles. Sin embargo, Dios tenía un plan para mí. Dios tenía una sorpresa para mi vida. Yo jamás me imaginé que a través de ese camino que iba a recorrer, que duró aproximadamente unos 6 años dentro de la iglesia protestante, Dios iba a forjar en mí una misión, iba a forjar en mí un carácter, a través del quebrantamiento, del dolor y del sufrimiento por el cual también yo iba a atravesar. En aquel entonces, voy a tratar de ser breve porque no sé cuánto tiempo tenemos, a los 15, 20 minutos, no lo sé, pero trataré de ser breve. Acontece de que yo pues tenía en aquel momento una novia en la ciudad de Maracaibo y por aquellas cosas de ir a visitar pues a esta novia, un día ella me dice vamos a la casa de mi tía y yo pues bueno, sí, era un domingo recuerdo y entonces por cuestión de educación, de cortesía, y sí, vamos, no hay ningún problema. Cuando llegamos allá, esta tía era evangélica, era protestante. Y recuerdo cuando inmediatamente entramos en su casa y nos sentamos ahí en el recibidor, en la sala, inmediatamente ella, como todo protestante audaz, sagaz, haciendo el proselitismo típico protestante, nos invita a orar. Y claro, yo estoy en su casa, ¿qué le podía decir? Dije, bueno, sí. Y para mí la experiencia de oración en aquel momento eran pues un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, esa noción tan básica de la oración que era lo que yo tenía, nada más. Y cuando yo veo que esta persona empieza a hacer una especie de oración espontánea, muy distinta a la que yo estaba habituado a oír, a escuchar, y por lo demás sonaba totalmente diferente en el lenguaje, porque era una oración muy apoyada en el lenguaje bíblico. Y para mí aquello fue sorpresivo, porque no sabía que se pudiera orar de esa forma. Y después fue acompañada de lo que nosotros dentro del carismatismo católico, dentro de la renovación carismática católica o los movimientos que son de corte carismático conocemos como don de lenguas e interpretación de lenguas, que es la xenogloxia y la glosolalia, que nos va a hablar el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, donde hace la descripción de los 9 dones del Espíritu Santo. Y entonces esta persona empieza a hablar en un momento dado con una suerte de cacofonía, como un árabe, como un arameo, y ahí va acompañado a la vez de una interpretación. Entonces yo quedé muy impresionado porque yo dije, ¿cómo es esto de que se puede dialogar, se puede hablar así, de esta forma y Dios pueda responder? Al final de esa experiencia yo quedé intrigado, repito, y con muchas preguntas. Y empecé a preguntarle, mire, esta experiencia, ¿de dónde viene? ¿Qué es usted? ¿A qué grupo usted está vinculada? Enséñeme, hábleme de esto. Se despertó en mí el interés, el deseo de conocer, pero claro, en el sitio equivocado, lamentablemente. Pero sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para mi vida, repito. Y entonces es ahí donde termino finalmente yendo a esta iglesia a la que pertenecía esta persona, donde había un líder, un pastor. Me voy a referir a él más como líder que como pastor, por todo lo que posteriormente sucedió y me tocó vivir, no solo a mí, sino a mi esposa,
y la primera hija que me nació estando aún dentro de esta secta protestante. Al principio, esta persona me recibió a brazo extendido, de manera muy cordial, muy amable, con una gran apertura, con una gran amabilidad, amigabilidad también, mostrándose muy amigo, muy cercano, para ganar tu confianza. Siempre ese fue el trabajo, ganar primeramente el terreno de la confianza de tu corazón. Y al principio, entonces fue como una especie de indoctrinamiento. Este indoctrinamiento fue gradual en el transcurso, mayormente de un año, entre los que fueron los 6 años. Este indoctrinamiento fue durante un año donde buscó conquistar, ganar mi corazón esta persona, y al poco de ya estar un poco más ganado, vino el proceso de ir derrumbando los valores y los esquemas de formación familiar que, como toda familia, se vienen y se establecen, que si el respeto a los padres, el respeto a la madre, el amor entre los familiares. Entonces empezó un trabajo de cortar, romper los vínculos familiares para crear nuevos conectores familiares, nuevos vínculos familiares, en el entendido que él pasaba a ser el padre y esta suerte de iglesia secta pasaba a ser tu nueva familia por adopción, y aquello que habías tenido de origen, de nacimiento, era un accidente de Dios, así lo llamaba él. Es una familia accidental. Entonces, que Dios estaba corrigiendo, imagínate la manipulación tan tremenda, que Dios estaba corrigiendo un accidente para darte tu verdadera familia, que era él y este grupo de la iglesia. Y bueno, y a través de un soporte bíblico, todo con una palabra evidentemente tergiversada, maniatada, sesgada, manipulada, se hacía este trabajo, ¿no? Repito, con una serie de... Entonces, tú fuiste, al principio vas cediendo, y espiritualmente aconteció algo tremendo que vino a reflejarse más adelante en cuanto a no poder salir de esta secta, porque se estaba realmente bajo una verdadera atadura diabólica. En la medida que tú asistías a este culto y asentías, se hacía lo que se llama el asentimiento de la fe hacia esa forma de predicación, enseñanza y de culto, como se enseñaba la palabra, ibas quedando atado con verdaderas ataduras espirituales, que posteriormente te vas a dar cuenta que estaban ahí y te tenían inmovilizado, y se necesitaba un derramamiento de gracia, de liberación especial de parte del Espíritu Santo para romper esas ataduras y salir liberado, como fue lo que sucedió posteriormente a través, sobre todo, de un arma muy poderosa, que es el rezo del Santísimo Rosario, que es lo que me libera finalmente. El poder del Santísimo Rosario es lo que me liberó de esta secta, y fue a través del medio del cual la Virgen creó una salida, creó un camino para que pudiéramos finalmente ser liberados. Entonces, repito, terminé, mi esposa y yo terminamos realmente atados, constreñidos psicológicamente, constreñidos cognitivamente, constreñidos físicamente y constreñidos espiritualmente en los distintos planos en los que está conformado el ser humano. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que entré como una especie de asfixia, que aquello que al principio se mostraba como muy revelador, como muy de Dios, como muy libertador, realmente era una prisión a lo que te tenían sometido, pero no te podías liberar. Empecé a descubrir muchas cosas que se hacían dentro de esta secta. Repito, estoy tratando de dar el testimonio lo más sucinto posible, porque yo sé que el tiempo tal vez no nos da. Pero recuerdo bien que muchas cosas que yo empecé a vivir ahí, empecé a descubrirlas, que no todo lo que brilla es oro, y así las cosas. Por ejemplo, me empecé a dar cuenta de que este hombre tenía un control sobre los niños, las parejas jóvenes que nacían niños, haciendo una interpretación retorcida de la palabra, hablando del Éxodo, del Pentateuco de Moisés, cuando dice textualmente que todo primogénito que rompa la matriz de una mujer, o sea, que nazca pues de una mujer,
el primogénito será consagrado a la tribu de Leví para el sacerdocio levítico. Entonces él, haciendo una interpretación retorcida de este texto del Pentateuco, decía que el primer hijo que tuviera una pareja le pertenecía a él y la pareja tenía que desprenderse de este hijo, prácticamente perderlo. Y venía la sumisión y la manipulación, porque la familia, para no perder el contacto entonces con el hijo, se sometía en servidumbre a los trabajos forzados que también se hacían dentro de esta secta. Tenían una especie de panadería, elaboraban pan, vendían este pan. Toda la fuerza laboral, todas las personas que laboraban dentro de este lugar no recibían ninguna paga por este esfuerzo, por este sacrificio que se hacía. Y era un trabajo bien forzado porque Maracaibo es una ciudad muy caliente y entonces hace más difícil este trabajo. Y las personas no recibían nada. Este hombre recibía todo el dinero que se recaudaba, era directamente pues para sus bolsillos, como quien dice. Posteriormente también descubrí que había una tiranía tremenda, un ejercicio de impiedad tremendo dentro de este lugar, porque si él sorprendía a alguna persona en algo que él considerara una falla, que desafiara el control y el liderazgo que él ejercía, inmediatamente hacía una reunión como una suerte de concilio y donde él señalaba a esa persona de esa falta que él consideraba falta y sobre todo que pudiera poner en peligro el control y el liderazgo totalitario y absoluto que él ejercía sobre la secta. Señalaba entonces a esta persona una falta y todos los que estaban ahí presentes tenían que levantar la mano y decir que estaban de acuerdo. Si alguno decía que no estaba de acuerdo, se metía en graves problemas. Y finalmente esta persona era sometida a un tratamiento bestial, porque entonces tenía que quitarse la camisa, recuerdo, y cada uno de los que estaban ahí presentes tenían que darle con un tubo, recuerdo, era un tubo, 3 golpes sobre la espalda y terminaba esta persona pues tirada en el piso prácticamente vuelta añicos. Entonces esto generaba un pánico, usaba esta suerte de castigos para generar el pánico y controlar a las personas. También dentro de las cosas que recuerdo que hacía este señor era, en una oportunidad pidió que todos le escribieran una carta y se confesaran para entonces a través de estas cartas él conocer los secretos más profundos que habían en cada una de las personas. Otra de las técnicas que utilizaba para controlar a las personas solía ser lo siguiente: le hablaba mal a todas las personas. Por ejemplo, yo hablaba con él y a mí, entonces él me hablaba mal de todos, que entonces controlaba la secta. Él de esta forma lograba controlar la secta. Una oportunidad recuerdo bien que me mira a los ojos y me dice estas palabras. Esto es tremendo lo que voy a decir. me mira a los ojos y me dice: ¿quién te dijo a ti que tú tienes libre albedrío? Tu libre albedrío soy yo, lo que yo decida hacer. Entonces yo recuerdo que no tuve la fuerza para contener aquello. Fue como si algo me arropara y me sujetara y no tenía como la valentía para poder rebelarme contra aquello. Era una verdadera atadura, vuelvo y lo digo. Y siempre explico, como en el caso de los que están poseídos, que por mucha conciencia que tengan del estado de su posesión o de la opresión, vejación, dependiendo de lo que sea la insidia que estén sufriendo de parte del demonio, necesitan ir a un proceso real de sanación y de liberación y de exorcismo, principalmente con un sacerdote. Y no es sino hasta que pasan por este proceso de exorcismo es que realmente son liberados. No por mucho que quiera se puede autoliberar. Necesita ir a un proceso verdadero de exorcismo y liberación. Bueno, un caso similar era lo que a mí me acontecía y a mi esposa por la atadura que teníamos en este lugar. En otra oportunidad también descubrí que utilizaba y manipulaba tremendamente de una forma terrible el texto de la encarnación de la Virgen María en relación a la visitación del Arcángel Gabriel. Entonces él decía que así como la Virgen había recibido, María decía, había recibido al Arcángel Gabriel,
las mujeres tenían que recibirlo a él, y ya se van dando cuenta a qué me refiero. Y explicaba que en el momento del clímax que pudieran experimentar las mujeres con él, entonces era realmente un verdadero éxtasis sexual, orgásmico en ese momento. Todo esto usando la palabra de Dios. Y era increíble porque algunas de esas eran mujeres casadas y estaban siendo manipuladas sexualmente de esta forma. Bueno, llegó un momento, yo recuerdo que llegó un momento en que la desesperación fue de tal calibre, era tal el sufrimiento, que yo empecé a decirle a Dios que me quitara la vida, que yo no quería vivir más, porque yo no proyectaba mi vida en esta forma, viviendo así encerrado, porque el último año en el que ya nos correspondió estar dentro de estos 6 años, fue prácticamente una prisión, un verdadero campo de concentración en el que ya nos encontrábamos y no podíamos salir, no espiritualmente, sino físicamente también. Entonces yo le pedí al Señor que me quitara la vida. Yo recuerdo que subía a una azotea y le decía, quítame la vida porque yo no quiero vivir, no puedo concebir mi vida viviendo así, de esta forma tan miserable, tan desgraciada, esta figura de esclavitud, de prisión, de servidumbre en la que me encuentro. Y venía una locución, a pesar de que me encontraba en un territorio de pecado, a pesar que me encontraba en una sinagoga de Satanás, como dice en el libro de Apocalipsis, a una de las 7 iglesias. Sin embargo, la misericordia de Dios actuaba sobre mí y venía una palabra que retumbaba en mi corazón y me decía, recuerdo en aquel momento esta palabra, hoy sufres si no lo entiendes, si no lo comprendes, pero mañana lo comprenderás y me darás la gloria. Y venía esta locución una y otra vez y yo decía, no, quítame la vida. Bueno, llegó un momento, la desesperación llegó a tal punto que yo recuerdo que estuve orando y el Señor me dio una visión, un sueño, fue un sueño, recuerdo, donde me vi al borde del abismo y en el fondo del infierno. Y el Señor me mostraba, así estás a punto de perder tu alma en este lugar. Estaba, repito, en el precipicio, en el borde y a punto de irme al infierno que se encontraba abajo, que era un fondo negro y oscuro al fondo. Y recuerdo ese sueño fue muy estremecedor. Y a partir de ahí entonces yo empecé a orar y a clamar. Y llegó un momento en que desafié a Dios. Recuerdo que empuñé así el dedo hacia el cielo y desafié con tal vehemencia a Dios que cualquier persona que me hubiera visto en ese momento hubiese dicho, este hombre ha enloquecido, este hombre se ha vuelto loco, a Dios no se le puede hablar de esa manera. Y esto lo explico no para que lo hagan, sino como la experiencia de la oración de un hombre tremendamente desesperado. Y oré de tal forma, encrepando el dedo hacia el cielo y desafiando a Dios. Y recuerdo que le decía a Dios, pero con gritos, le decía, te desafío. Si tú eres Dios, yo te desafío a ver si de verdad eres poderoso. ¿Dónde está tu poder? Y recuerdo que yo mismo le citaba algunas citas bíblicas a Dios, hasta un poco irónico aquello. Y a los 15 días de esa oración, exactamente a los 15 días, porque en paralelo yo tenía mi hermana de sangre que también se encontraba en la secta, pero no tan atrapada como yo me encontraba. Y ella era la única, por cierto, interesante, ella era la única que de todo este grupo de familia que nos encontrábamos ahí aprisionados, era la única que rezaba el Santo Rosario en secreto. Oraba el Santo Rosario sin que se dieran cuenta y seguía teniendo devoción a la Santísima Virgen, y a través de ella la Virgen fraguó un plan de libertad, creó un plan para liberarnos. Fue a través de ella. Entonces es cuando ella elaboró una carta que la dirige a la Policía de Inteligencia Militar en aquel momento en Venezuela, informando de todos los abusos y atropellos que ahí se estaban cometiendo dentro de ese lugar. Y finalmente entonces a los 15 días, repito, yo de haber hecho esta oración, vino la liberación. Vino la liberación porque vino una acción, repito, de la policía, de la inteligencia militar, que nos obligó a salir corriendo de aquel lugar. Fuimos estampida, pues salimos corriendo y entonces nos fuimos a otra ciudad. Me recuerdo mi esposa y yo y mi hija y mi hermana y mi cuñado nos fuimos a escondernos en otra ciudad por varios días. Esta gente mandó gente detrás de nosotros, pero no nos encontraron. Fueron días de angustia, fueron días de verdad, de desesperación.
pero finalmente cuando cesó el peligro, regresamos entonces a nuestra ciudad de origen, San Cristóbal. Nos recibió el padre Roberto Arellano, que aún sigue siendo hoy el director de la Renovación Carismática. Y cuando yo contaba todo esto al padre Roberto, porque nos conocía hace muchos años, desde la infancia, y me decía: Pablo, pero ¿en qué caverna del demonio estabas tú metido, hijo? ¿En qué lugar de Satanás estabas tú metido? ¿Cómo es posible que todo esto? Y bueno, recuerdo que él nos da la acogida, nos reinserta pues de nuevo en la iglesia. A los 2 meses de haber regresado, bautizamos a mi hija. Esto fue exactamente en junio del año 2000, en medio del jubileo decretado por San Juan Pablo II. Regresamos a la iglesia. Repito, he dado el testimonio muy corto. Hay muchas cosas más tenebrosas que me tocó vivir, pero tal vez estas son una de las más importantes. Y regresamos entonces a la iglesia, y a los 2 meses de haber pasado por la puerta estrecha para ganar la indulgencia del jubileo, estábamos bautizando y dándole la dignidad de hija de Dios a nuestra primera hija, Keren se llama ella. Y acontece que a los 3 meses después, mi esposa y yo estábamos santificando nuestra relación, 2 de diciembre del año 2000, a través de el sacramento del matrimonio, pues que en aquel momento solamente estábamos casados por el orden civil. Y así entonces empieza toda una experiencia tremenda ya de regreso a la Iglesia Católica. Empiezo a participar en todos los cursos, congresos, escuelas de laicos, de formación, teología. Empiezo a devorarme toda la doctrina de la Iglesia Católica. Fue una hambre tremenda, tremenda, cuando me voy devorando toda la doctrina, y al cabo del espacio más o menos de 1 año, 2 años, vino una tremenda crisis espiritual, porque yo fui descubriendo los grandes pecados, las grandes blasfemias que yo había cometido contra Jesús, contra la Eucaristía, contra la Virgen María, contra la Santa Iglesia del Señor. Y es cuando voy dándome cuenta de los terribles pecados de rebelión, de apostasía, de cismatismo que yo había cometido contra la Iglesia. Y entonces me empecé a contrictar tremendamente, porque yo dije: caramba, me he condenado, he blasfemado contra el Espíritu Santo, no hay perdón para mí, ni en esta vida ni en la venidera, dice la palabra de Dios, entonces no tengo perdón. Sí, fui liberado de aquel lugar, pero no tengo perdón. Dios mío, ¿qué hago? Y empecé a contrictarme, y era un dolor agudo, era una pesadumbre tremenda. Y entonces un día, estando frente al Santísimo, yo lloraba y le decía al Señor: Señor, me he condenado porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y tuve una visión hermosa en ese momento que le dio sentido, interpretación y propósito a toda la experiencia que había tenido, y el por qué también había sido liberado y para qué había sido liberado también, en el amor liberador de Cristo, en el amor liberador de la Santísima Virgen María, porque siempre una liberación, siempre una sanación es con propósito, siempre es con propósito, para liberar a otros, para sanar a otros, para libertar a otros, para transmitir la luz gloriosa del Evangelio de Cristo a otros. Ese es el propósito siempre de una sanación y de una liberación. Y entonces así recuerdo que tuve una visión tremenda, donde yo veía a la Virgen María que se dirigía al trono del Señor y llevaba en su mano un pliego. Ese pliego era la oración que mi mamá durante esos 6 años estuvo haciendo con el Santísimo Rosario. Durante 6 años mi madre lloraba a la Virgen María y le decía: Madre, un día te lo consagré a tu corazón inmaculado, siendo niño, siendo pequeño. Te lo entregué, te lo consagré. Libéralo, Madre, libéralo de esa secta. Esa fue la oración que hacía mi madre con el Santo Rosario durante 6 años. Y ese pliego lo llevaba la Virgen María ante el trono del Señor. Y allá llegaba la Virgen María y Jesús la veía con mucha complacencia, porque entraba la reina, entraba la madre. Y entonces la Virgen le decía a Jesús: Hijo mío, hoy vengo a pedirte la liberación, la libertad de este hijo tuyo. Y me mencionaba. Y Jesús, con mucha ternura, miraba a su madre y le decía: Madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a mi iglesia y cuánto te está ofendiendo a ti. Entonces la Virgen le decía: sí, es verdad, hijo mío, pero has de recordar que su abuelo materno me honró y me amó a mí durante toda su vida. Y tu palabra dice que tú guardarás misericordia
hasta la 1000 generación de aquellos que guardan tus leyes, pactos y mandamientos. Entonces Jesús se quedaba admirado con la defensa que hacía la Santísima Virgen. Estas palabras son mías para poderlo explicar. Es como si Jesús dijera, pero qué buena abogada es, qué bien lo hace. Era algo así. Y entonces Jesús se complacía con la defensa que hacía la Santísima Virgen y con una sonrisa de complacencia miró a la Virgen María, a su madre, y le dijo, es verdad, madre mía, y mi palabra se tiene que cumplir. Tómalo, es tuyo. Y ahí es cuando salía entonces la Virgen María y nos liberaba de esta secta. Cuando yo tuve esta visión, yo caí al piso. Fue algo estremecedor, porque fue entender también el proceso de la liberación intergeneracional. Fue tener como el testimonio de un eslabón de la cadena generacional tiene el poder para jalonar y salvar al resto de la cadena. Entonces lo que dice el Señor, hasta la 1000 generación tendré misericordia. Y tremendo. Y entonces yo caí al suelo y lloraba. Decía, ¿cómo es posible que esta liberación de esta forma? Y el rosario, y yo quedé impactado y lloraba y lloraba. Duré varios días estremecido. Cuando ya me calmé después de la experiencia y entraron las semanas y pasó como un mes, 2 meses, y ya estando más sereno, vino una reflexión. Y esa reflexión es, bueno, Madre Santa, ¿qué podré yo hacer para corresponder a tanto amor que tú me has dado? Pasará una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, una eternidad, 2, 3 eternidades, y yo no habré terminado de devolverte en amor lo que tú me has dado en amor. Y recuerdo que vino entonces como un viento en mi interior y era una voz de mujer que me estremeció el cuerpo. Y esta voz decía, ciertamente un día afligiste mi inmaculado corazón, pero ahora irás por el mundo enseñándome y predicándome a los hombres en santa reparación. Bueno, aquello fue tremendo. Yo caí al piso de nuevo, quedé estremecido. Pasó un tiempo y después que pasa el tiempo yo empiezo a preguntarme cómo se va a cumplir, de qué manera se va a cumplir esto. Entonces una oportunidad suena el teléfono en mi casa, recuerdo, y me llaman. Yo ya estaba vinculado a muchos grupos de la iglesia y me llaman, mira hermano, que viene un sacerdote italiano que es un padre monfortiano de San Luis María Griñón de Montfort, que es un predicador, promotor internacional de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, el padre Luciano Cicciarelli. Y entonces, para que usted organice toda la agenda y la venida de él aquí a su ciudad. Y yo quedé así, pero bueno, yo no conozco de eso, yo nunca he hecho nada de esto. Aquí hay muchas más personas que tienen experiencia, organizan eventos, actividades. Yo nunca he realizado ninguno. Yo lo que hago es asistir a ellos, pero yo no los organizo. No, que lo tiene que hacer usted. Y por dentro estaba de nuevo la voz del Espíritu Santo. Yo le llamo la unción del pájaro carpintero, porque era algo así como dice, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. Entonces era adentro, di que sí, di que sí. Entonces yo, así que empujado por la gracia, recuerdo que le dije, bueno, sí. Y entonces yo, después que cuelgo el teléfono, dije, ¿en qué me he metido? ¿Cómo yo no sé nada de esto? Bueno, terminé yendo al Palacio Episcopal, a la diócesis, y entonces llegó ya. No se encontraba el obispo, me atiende la secretaria y yo le pido, bueno, mire, ¿cómo hago? Necesito hablar con el obispo porque hay que pedir un permiso para esto. Entonces me dice, aquí está una lista, anótese ahí para ver cuándo le corresponde. Así como atienden algunas secretarias, ¿no? Muy amigable ella, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento pasa entonces el canciller de la diócesis, el vicario general, que era Monseñor, que sigue siendo Monseñor Ángel Delgado. Y entonces él se me acerca y me dice, buenos días, ¿qué desea? ¿Qué quiere? Él mismo se acercó. Yo dije,
caramba, mire, yo vengo a esto. Ah, ¿cómo no? Pase a mi oficina. Y resultó ser que era muy amigo de mi familia. Yo no lo sabía. Conocía a mi papá, conocía a mis abuelos. Ah, entonces entabamos una charla y empezamos a hablar de muchas cosas. Y finalmente me dice, doctor Pablo, ¿pero a qué ha venido usted? Cuénteme. Bueno, mire, monseñor, es que yo vengo a esto. Y le explico. Ah, no hay ningún problema. Él mismo levantó el teléfono y organizó toda la agenda. Llamó a las iglesias, llamó a la basílica. Viene el padre Luciano Cicciarelli, el sacerdote italiano, para que lo atienda de la misa, él mismo organizó todo. Yo me quedé asombrado. Y bueno, cuando llega finalmente el padre Luciano, yo recuerdo que él se acerca y lo primero que hace es sacar la reliquia de primer grado, que es un pedacito del hueso de la tibia de San Luis María Griñón de Montfort, que él cargaba siempre en sus manos, y la estampa sobre mi frente. ¡Pum! La pone así sobre mi frente y me dice, te nombro misionero de la Consagratio Mundi, que es la asociación católica que fundó el padre Luciano, para promover la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María a través del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort. Y entonces te nombro misionero para que promuevas la devoción de la Santísima Virgen María y el Tratado de San Luis María Griñón de Montfort. Yo me quedo así en el sitio porque él era un hombre con una barba blanca así larga, parecía como un San Nicolás. Y yo por dentro decía, este anciano se ha vuelto loco, ¿cómo me va a decir eso? Pero yo no decía nada, yo me quedaba callado. Y entonces, bueno, comenzamos la agenda. Ese día trabajamos muchísimo. Fueron como 4 o 5 días de un trabajo intenso. Yo nunca en mi vida había trabajado tanto. Y fue un trabajo intenso que hicimos por muchísimas parroquias, charlas, conferencias. Le organicé entrevistas de radio, televisión. Todo esto al padre Luciano. Y yo quedé, después que el padre se va, me quedo yo así pensando, bueno, y entonces, ¿ahora cómo va a ser? Bueno, entonces el padre Luciano me correspondió durante 10 años seguidos organizarle todas sus visitas a Venezuela. En esos 10 años fueron congresos, retiros, charlas, conferencias. Fue una preparación intensa que tuve con el maestro del Tratado de la Verdadera Devoción, el padre Luciano Cicciarelli, y posteriormente a la vez la Virgen me estaba preparando para esa misión que ella me había dicho. Y cuando me vi fue organizando seminarios y talleres de consagración al Inmaculado Corazón de María. Estos se empezaron a hacer primeramente hace más de 10 años, se empezaron a hacer en Venezuela y empezamos a publicarlos por la internet. Hace más de 10 años empezamos a trabajar en las redes sociales y esto empezó a llegar a muchos países. Y desde los otros países nos empezaron a contactar y nos pedían que deseaban esa experiencia de formación y de crecimiento en la consagración al Inmaculado Corazón. Y bueno, cuando me vi fue viajando por todo el mundo, dando testimonio como la Virgen María exactamente me lo había dicho. Señor les bendiga. Gracias. ¿Cómo fue su sí, porque ciertamente después de que pasamos un daño psicológico, porque eso fue un daño psicológico, sí, hay como un proceso de sanación. ¿Cómo fue el de usted? Mi proceso de sanación fue a través de la visita del Santísimo, porque yo me volví de comunión diaria y de adoración diaria del Santísimo, del Santísimo, sacramento del altar, y de Eucaristía diaria. Entonces, la terapia, en mi caso, comenzó cuando empecé a comulgar todos los días, confesión frecuente, normalmente cada 15 días, algunas veces una vez a la semana o cada 15 días, no más allá de 15 días. Entonces, confesión, no más allá de 15 días, comunión diaria, preferiblemente de rodillas y en la boca, preferiblemente, y el rosario y la visita al Santísimo. Esa fue mi terapia. De hecho, la liberación, fíjate que la liberación viene es en medio del Santísimo Sacramento, en medio de una experiencia frente al Santísimo Sacramento. Entonces esa fue la terapia y así la Virgen fue lavando y fue limpiando mi corazón. Evidentemente, otra parte de la terapia que en paralelo también fui haciendo fue corregir los errores doctrinales, los errores de interpretación en la exégesis, en la hermenéutica, en la comprensión de la Biblia, porque como empecé a hacer pues muchos cursos de formación, pude ubicar en el contexto correcto y en la interpretación correcta. Me ayudó también distintos cursos que hice en el conocimiento del Santo Catecismo, la Lectio Divina también. Entonces, todas esas fueron herramientas de gracia, ¿no?
Fueron todas esas herramientas de gracia y sobre todo a través de la experiencia contemplativa. Por un lado, la formación que llevé a cabo y por otro lado, la experiencia contemplativa, la oración contemplativa eucarística, la oración contemplativa ante el Santísimo Sacramento del altar y la oración tierna y misericordiosa con el Inmaculado Corazón de la Virgen a través del Santísimo Rosario. Esa es la experiencia que me liberó. Te pudiera decir que así fui liberado a través de esa experiencia. Pablo, ¿qué nos podrías decir en medio de tanto conocimiento, que tengamos tanto desconocimiento? ¿Cómo podemos salir de esta tara, digámoslo así? Bueno, te pudiera decir, hay algo que Jesús dice, una mística, y nunca se me olvidó, porque si bien es cierto que el conocimiento es importante, por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice Dios al profeta Oseas, ¿no? 4:6 del libro de Oseas. Pero el conocimiento debe estar liderado por el amor, las obras de amor y de misericordia. ¿Te quieres liberar? Ama. ¿Te quieres liberar? Ama. Eso es importante entenderlo. Y Jesús dice una mística estas palabras, que la verdadera teología no consiste en la erudición que da el conocimiento de los muchos libros, sino en la contemplación de mi espíritu. Lo voy a repetir. Dice Jesús una mística. La verdadera teología no consiste en la erudición que da el conocimiento de los muchos libros, sino en la contemplación de mi espíritu. Y ahí está la grandeza. ¿Qué es contemplar en el espíritu a Cristo? Amar y servir, adorar y reparar, ayunar. La Virgen lo pidió muchísimo en Fátima. Son los 3 ejes centrales de todo el mensaje de Fátima para la humanidad, para este tiempo y todos los grupos de la iglesia y todos los movimientos de la iglesia. Oración, reparación y penitencia. Lo va a repetir posteriormente en otras apariciones. Garabandal lo va a repetir. Akita Japón lo va a repetir. En todo el grueso mensaje de la Virgen María de la Paz y Medjugorje lo ha repetido incesantemente. Son los 3 ejes centrales para romper con la estructura del pecado, romper con la tiranía de Satanás en este tiempo y también liberar a las familias y liberarte también de las ataduras del pecado, incluidas las ataduras generacionales. Entonces, la oración, el sacrificio y la penitencia. Ahí entra, por supuesto, el ayuno. Por supuesto que sí. Una última pregunta quiero hacerle. Esta herramienta que tenemos, que dicen que tiene tanto poder, unas bolitas ahí de madera, de cristal, ¿por qué tan poderoso que muchos de los católicos aún no lo conocemos? A ver, hay que entrar un poco. San Luis María Griñón de Montfort dice que el Santo Rosario es el martillo que aplasta a Satanás y lo pone en fuga. El Santo Rosario. Porque es una oración simple, pero a la vez tremendamente humilde y poderosa. Cuando se hace el Ave María, sobre todo porque el Ave María es como una oración, es una estrofa central dentro de la que es la oración del Santo Rosario. El Ave María es el salud que hace la Santísima Trinidad a la Virgen María. Y esto destroza al demonio, porque es el plan de la humildad de Dios. A ver, voy a explicarlo de esta forma. Dios fue más humilde que María, porque no necesitando de ella, se hizo necesitar de la Santísima Virgen María. No necesitándola, se hizo necesitar de ella. Y como explica San Luis María Griñón de Montfort en relación al Santo Rosario, que la Iglesia, y lo dice la Escritura, Lucas capítulo 1, verso 30, donde habla del pasaje de la Encarnación y habla del pasaje de la Anunciación que hace el Arcángel Gabriel a la Virgen María. Dice que la Iglesia primero alaba 4 veces a la Virgen María antes que a Cristo. Y alguno diría, wow, pero ¿es eso posible? Eso suena así como que no suena bien, ¿verdad? Suena como distinto. Ciertamente, la Biblia dice, la Biblia revela que la Iglesia primero alaba 4 veces a la Virgen María antes de decir que Jesús es bendito. Y te lo puedo demostrar bíblicamente. Y eso es el Santo Rosario. Fíjate, es el camino del Santo Rosario.
¿Por qué? Porque dice, Dios te salve María, primera alabanza. Cuando vemos el arcángel Gabriel se dirige a la Virgen María. Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahí están las 4 alabanzas para decir finalmente que Jesús es bendito. Correcto. Entonces, para darle la mayor gloria posible a Cristo, la mayor suma de gloria perfecta que se le puede dar a Cristo, primero hay que alabar 4 veces a la Virgen María. ¿Y qué hace la Virgen? Que revela la palabra de Dios. ¿Qué hace la Virgen? La Virgen, cuando recibe estas 4 alabanzas, y estas 4 alabanzas son 2 del Padre y 2 del Espíritu Santo, porque la primera estrofa llevada por el arcángel Gabriel no es la palabra del arcángel Gabriel, es la palabra del Padre a través del arcángel Gabriel, que es el portador de la palabra del Padre. Y entonces le entrega estas 2 alabanzas a la Virgen María. Y después el Espíritu Santo, donde no es Santa Isabel, es el Espíritu Santo de la cual está toda llena Santa Isabel, la que dice las otras 2 alabanzas a la Virgen María. Por tanto, son 2 alabanzas del Padre y son 2 alabanzas del Espíritu Santo. ¿Qué hace la Virgen María cuando el Padre la alaba 2 veces y el Espíritu Santo la alaba 2 veces? Entonces, la Virgen, ¿qué hace? Que dice la palabra que revela ahí mismo en el texto de 1:37 del libro de Lucas. Dice, ¿qué hace? Hágase en mí según tu palabra. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces fíjense que son las palabras, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cada vez que la Virgen, nosotros, cada vez que la alabamos 4 veces con el Santo Rosario, la Virgen, como lo hizo en ese primer momento, toma estas 4 alabanzas y repite el Magnificat delante del trono de la gloria de Dios. Entonces la Virgen dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Exactamente la oración del Magnificat. Pero entonces no somos nosotros, es ella por nosotros que está llevando esta alabanza perfecta. Y Dios se perfuma de gloria, Dios se perfuma de satisfacción, Dios se perfuma de agrado y de complacencia, porque viene esta alabanza de parte de la Santísima Virgen, que su oración es inmaculada. Otra razón para entender por qué hay tanto poder en el Santo Rosario, porque la Virgen participa de una gracia excepcional y única, reconocida por la Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II en el punto 67, ahí lo puedes conseguir. ¿Qué dice la Iglesia en ese documento? Dice que la Virgen es la omnipotencia suplicante. Entonces, cada vez que tú articulas el Santo Rosario, pones en movimiento el mecanismo de la gracia de la omnipotencia suplicante. San Luis María Griñón también dice que la Virgen es el lado flaco de Dios, es el lado flaco de Jesús. Si algún lugar flaco, débil tiene Jesús, es su madre, es su madre. Entonces, cuando tú te unes a la madre, entras en el lado flaco del Señor. No se puede resistir, no se resiste el Señor. De hecho, las bodas de Caná, bien lo vemos, ¿verdad? Como Jesús le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y mira esta interpretación interesante, siempre porque los evangélicos protestantes han tergiversado y han malentendido el sentido de la expresión y de la admiración y de la interrogación. Han cambiado los signos de admiración y de interrogación para comprender este texto. Y resulta que la Virgen le dice, hijo mío, se ha acabado el vino. Mujer, aún no ha llegado mi hora. La Virgen entonces se retira y les dice, hagan lo que él les va a decir. Pero la Virgen ya sabía él qué iba a decir. Es decir, le dice, hijo mío, se acabó el vino. Y Jesús le responde, aún no ha llegado mi hora. Y la Virgen se retira y dice, van a hacer lo que él les va a decir. Es decir, ya la Virgen sabía que Jesús iba a multiplicar el vino. Entonces la Virgen participa de una gracia excepcional. La Virgen tiene el poder dado por Dios, de cambiar los tiempos. Ese poder fue dado por Dios a la Santísima Virgen. Puede cambiar los tiempos. Te lo voy a explicar de esta forma. Y ahí está el poder del Santo Rosario. A ver, una persona está sufriendo de un cáncer. No es el tiempo de sanarlo. Pero cuando vas a la Virgen María, la Virgen dice, cambia el tiempo, si es el tiempo de sanarlo. Entonces, ¿qué poder tiene la Virgen? Convierte el no de Dios en el sí de Dios. Ese poder fue dado por Dios a la Virgen María. Y por eso
que Satanás sufre terriblemente ser humillado por la Virgen María. Porque diría el demonio, que venga Jesús directamente y me exorcice y me voy feliz al infierno. Pero que lo haga la Virgen María, no lo soporto, que esa mujer me humille, me aplaste. Entonces dice San Luis María Griñón de Montfort que Satanás sufre infinitamente más ser humillado y aplastado por la sencillez y la humildad de una mujer que por el mismo poder directo de Dios. Eso lo enseña San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cómo activamos todo ese poder? Precisamente a través de la oración del Santísimo Rosario. Otra perla interesante. Ya hago esta pregunta. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si el Padre reza el rosario? ¿Si el Hijo reza el rosario? ¿Si el Espíritu Santo reza el rosario? Bíblicamente soportado, me refiero, no dicho por algún vidente. No, en la Biblia. Bueno, le voy a demostrar bíblicamente que el Padre reza el rosario, que el Hijo reza el rosario y que el Espíritu Santo reza el rosario. Por tanto, si el Padre lo hace, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo lo hace, pues con razón es tan poderosa esta oración. A ver, ¿dónde reza el Padre el rosario? Bueno, cuando el arcángel Gabriel viene y le dice a la Virgen, vengo a traerte unas palabras que vienen de Dios Padre. ¿Cuáles son esas palabras? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Listo, ahí el Padre reza el rosario. ¿Vieron? Son palabras del Padre, está rezando el rosario. Y después entonces vemos al Espíritu Santo, cuando a través de Santa Isabel dicen, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre de Jesús. Correcto, el Espíritu Santo está rezando el rosario. Y entonces queda la otra interrogante, ¿y dónde está bíblicamente para saber si de verdad Jesús también reza el rosario? Bueno, en el 5:19 de San Juan, que dice el 5:19, capítulo 5, verso 19 de San Juan, dice lo siguiente: todo lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago, y todo lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo digo. Entonces, ¿qué fue lo que oyó decir Jesús que el Padre a través de Gabriel le dijo a la Virgen María? Pues la salutación angélica. Eso fue lo que oyó Jesús que el Padre le mandó a decir a la Virgen María. Por tanto, dice Jesús, todo lo que dice el Padre yo lo hago. Entonces Jesús también reza el rosario. Y todo lo que yo veo hacer el Padre es lo que yo hago. ¿Y que vio hacer Jesús que el Padre hizo en relación a la Virgen María? Que la alabó 2 veces. Entonces si el Padre la alaba 2 veces, yo Jesucristo, que hago todo lo que el Padre hace, pues también alabo 2 veces a la Santísima Virgen. ¿Vieron? Está en la Biblia. Pablo, yo quisiera aprovechar precisamente que hoy en la misión pues estamos terminando la consagración a la Virgen a través de San Luis María Griñón de Montfort. Hoy es nuestro día 33, que nos hablaras un poquito de ese amor, de esa importancia de estar consagrados a la Santísima Virgen. Mira, la consagración es, en palabras sencillas, el acto de la unión al corazón de María. Cuando nos unimos, eso es consagrarse. Consagrado es unido a lo sagrado, es decir, salimos del mundo para unirnos a lo sagrado en el corazón de María. Esa es, palabras sencillas, etimológicamente lo que significa consagrarse. Pero lo voy a dar de una forma sencilla para entender la importancia, la solidez dinamitante, explosiva, protectiva del Espíritu Santo, de lo que significa consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Mi mamá me consagró de pequeño al Corazón Inmaculado de María. Entonces yo pude comprender en una experiencia personal, a través de los años y en los diálogos que uno va teniendo en el corazón, en la oración con la Virgen María, yo pude entender y he entendido lo siguiente, que cuando nos consagramos al Corazón Inmaculado de María, nos entregamos en propiedad a ella. Nos hacemos propiedad de ella, objeto de su predilección, del Corazón Inmaculado de María. Y en ese momento la Virgen jura ante el tribunal de Cristo defenderte y protegerte, ser fiel, aun cuando tú no lo seas, aun cuando tú falles al compromiso de la consagración. La Virgen no puede fallar en el juramento de fidelidad que ella hace como madre, en protegerte, en guardarte y en cuidarte. Así de poderosa es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Te voy a poner un ejemplo. Santa Brígida oraba y consagraba a su hermano al Inmaculado Corazón de María. Y el hermano se fue a combatir en una guerra. ¿Cuántos pecados no se pueden cometer en una guerra? Imagínate. Y él es herido en combate, herido de muerte. Y en ese momento, entonces, él muere. Posteriormente llegan los demonios
a quejarse ante la presencia del Señor y a decir que esa alma les pertenece a ellos, o sea, el hermano de Brígida, de Santa Brígida. Y entonces a quejarse. Y se quejaban y decían que María les había arrebatado esa alma y que esa alma le pertenecía a ellos por tales y tales y tales y tales pecados. La palabra Satanás viene del griego, que significa el acusador, el que acusa. Eso es precisamente el significado de la palabra Satanás. Bueno, y entonces en ese momento aparece la Virgen al lado de Jesús y Jesús voltea a mirar a su madre para preguntarle qué ha pasado, como si él ya no supiera, ¿no? Todo lo sabe, pero él voltea a mirar a su madre y su madre entonces le dice estas palabras a Jesús: hijo mío, es que Brígida me había consagrado a su hermano, a mi inmaculado corazón, y yo entonces juzgué justo aparecerme en el momento de su muerte para recordarle sus oraciones. Y entonces Jesús voltea y mira con rostro de juez a los demonios y les dice estas palabras: todo lo que hace mi madre está bien hecho. Lo repito, todo lo que hace mi madre está bien hecho. Fuera de aquí. Y los botó de su presencia. Así de poderosa es la consagración al Inmaculado Corazón de María, queridos hermanos y queridas hermanas. Pablo, está con nosotros Anita, también Anita Paoli desde Paraguay, que pues tiene unos dones muy especiales acerca también de las almas del purgatorio. Y qué bueno. te va a hacer una pregunta, Anita. Claro. Yo quería preguntarte por qué en el libro, ¿verdad?, de la consagración, San Luis María le da el título a este libro de El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. O sea, bueno, eso viene ya inserto dentro de la tradición de la Iglesia. Si ha habido como una interpretación, pero ha sido más dentro del orden privado, ¿no? Más dentro del orden privado que algunos devotos han hecho sobre cómo pudiera llamarse el libro: Preparación para el Reinado de Jesucristo, como lo dice el numeral 227, cuando en el numeral 227 del tratado, ahí se habla de los 30 días, ahí inicia justamente, San Luis el Espíritu Santo va a explicar a partir del numeral 227 cómo se lleva la preparación de 30 días, porque ese es un tema interesante, la preparación, la consagración monfortiana, como la reveló y la enseñó el Espíritu Santo y la escribió, porque quien escribe el tratado es el Espíritu Santo, no San Luis María Griñón de Montfort. San Luis fue simplemente el medio, el vehículo a través del cual el Espíritu Santo se vale para escribir el libro, pero el autor y escritor del libro es el Espíritu Santo, como lo dice el numeral 114 del tratado, dice exactamente esto que yo estoy diciendo acá. Entonces, en el numeral 227 y siguientes del tratado, vamos a conseguir que ahí se habla de la preparación, la consagración para la preparación del reinado de Jesucristo. Algunos devotos, de manera piadosa, le han querido denominar, el padre Luciano le daba ese nombre, ¿no? Le decía preparación para el reinado de Jesucristo. Entonces, en el libro, el padre Luciano colocaba lo siguiente. Entonces, en la parte de arriba colocaba Tratado de la Verdadera Devoción y más abajo se coloca Preparación para el Reinado de Jesucristo, sin faltar al nombre que por tradición ya los papas, doctores de la Iglesia, a lo largo de 350 años, pues ya se le han dado al libro, ¿no? Se le ha llamado como Tratado de la Verdadera Devoción. Pero, sin embargo, hay esta acotación, ¿verdad?, respetuosa, piadosa, que también se hace, de llamarle también que el nombre que es sugerido, ¿no? Habrá que esperar que algún papa de la Iglesia se pronuncie sobre esto, ¿no?, en un futuro, pero algún nombre sugerido sería ese: Preparación para el Reinado de Jesucristo, porque eso es en sí. Cuando nos consagramos a la Virgen María, nos unimos perfectamente a Jesucristo. Lo dice el numeral 120 y 121 del tratado, que la consagración no es otra cosa que una renovación de los votos bautismales, dice San Luis María de Montfort. Y entonces, a través de la renovación de los votos del bautismo, nos unimos a María para unirnos perfectamente a Jesucristo, porque
o sea, no hay lugar más perfecto para unirse a Jesucristo que no sea en el corazón de María, que no sea en el corazón de María, porque fue el camino que utilizó Jesucristo para venir a nosotros la primera vez. Esto lo dice el numeral primero del tratado, el primer numeral. Y es el camino que volverá a usar y está usando Jesucristo, aunque de manera diferente, dice, para venir de nuevo a nosotros. Y que Dios no cambia en la forma ni en la manera, porque Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios escogió el camino de María para venir a nosotros la primera vez, también ha escogido el camino de María para venir de nuevo a nosotros por segunda vez, pues es el camino más perfecto. Por eso dice el numeral 152, que ciertamente hay muchos otros caminos para llegar a Cristo. Sí, hay muchos otros caminos, pero será necesario pasar por ardientes desiertos, escarpadas montañas, ardientes combates, noches oscuras, muertes extrañas, pero por el camino de María se avanza más suave y plácidamente. Entonces, si tú a mí me preguntas, a ver, hermano, ¿cuál camino quiere usted? El camino ardiente con serpientes, culebras, dragones, escorpiones y desiertos ardientes y muertes extrañas y extraños y estragos combates, o quiere el camino para hallar a Cristo de manera más plácida y serenamente. ¿Cuál camino quieres, hermano? Bueno, pues yo la respuesta está. Yo escojo el camino de María, hermano, porque ese es el camino donde Jesús siempre está, en el corazón de la Santísima Virgen María. Y es el sitio, por eso que San Luis María desarrolla la doctrina del molde Dei, que es el molde Dei, que la toma de San Agustín. El molde Dei es María, el molde de Dios. María moldea dioses vivientes. Esta palabra bien entendida, bien entendida. María moldea dioses vivientes, es hijos divinos por la participación. Nos hace dioses por participación, dioses con D pequeña. Se refiere a hijos de la gracia, hijos de la gracia. Todo aquel que entra en el molde de María, en el mismo molde que formó a la redención, el mismo molde que formó a la vida eterna, el mismo molde que formó la liberación y la sanación, ese mismo molde que formó a Cristo vivo, Cristo total. En ese mismo molde nos sumergimos nosotros para que salga otro Cristo igual, porque todo aquel que entra en el vientre de María, es decir, consagración a su corazón inmaculado, de ahí no puede salir otra cosa que no sea otro Cristo igual a Cristo. Y eso es lo maravilloso que nos enseña el tratado. De hecho, es el quinto efecto a la consagración. Son 7 efectos que produce la consagración al Inmaculado Corazón de María. El quinto efecto de la consagración es precisamente este, está en el numeral 217. Entonces, habla de esto precisamente. Que va a llegar un momento, dice que el Espíritu Santo, donde haya a María, viene y revienta un segundo Pentecostés. Hace un derramamiento de un segundo Pentecostés. Este segundo Pentecostés que está anunciado por distintas profecías. Bueno, este segundo Pentecostés es dentro de María, es con María, de María, por María y para María, como enseña el tratado. Entonces, ahí viene el Espíritu Santo y vuelve a formar otro Cristo igual a Cristo. Pero que no quiero apoyarme en mi propia memoria, quiero leer textualmente este texto. Perdón que me extienda, pero es que me hacen las preguntas y me emociono, no puedo dejar de hablar sobre este tema. 217, ¿qué dice el tratado? Lo leo rápidamente, dice lo siguiente, dice así: ¿cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran al aire? Cosas maravillosas sucederán en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. Ese es el segundo gran Pentecostés. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María? Estamos justamente en la era de María, en el siglo de María. Los motivos que obligaron al Espíritu Santo para guardar silencio en relación a la Virgen María en la primera iglesia ya no son válidos, dice San Luis. Ahora estamos, y tomo de la misión la palabra, ahora estamos en el rúa de María, en el rúa, en el viento estrepitoso de la manifestación de la Santísima Madre para revelar a Jesucristo y traer a Jesucristo sobre la tierra.
¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Correcto. Cuando nos unimos al Inmaculado Corazón de María, cuando nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nos transforma la Virgen en copias vivientes de ella, para glorificar y amar a Jesucristo. Eso es el proyecto del triunfo del Inmaculado Corazón, que trae el reinado triunfante, eucaristizante del Sagrado Corazón de Jesús. Esto que se enseña en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Pablo, pues obviamente pues tú conoces casi todas las manifestaciones de la Virgen y yo pienso que todas las advocaciones en las diferentes manifestaciones que ella ha tenido. Pero últimamente te he visto mucho hablar sobre la Santísima Virgen de los últimos tiempos y varias conferencias, esa advocación tan hermosa. ¿Nos cuentas un poco? Sí, fíjate que lo pudiéramos llamar una advocación, es más una manifestación de la Virgen, pero le pudiéramos llamar, sí, como no, una advocación. El hermano Stewart tiene experiencias con ella, sabe bastante, ella sabe más. Entonces resulta que sí, el hermano Agustín del Divino Corazón, que es un hermano que vive en Colombia, que también Stewart conoce, ¿no? Agustín del Divino Corazón. La Virgen le empezó a hablar y manifestarse a Agustín desde hace tiempo ya. Por cierto, los dos cumplimos años el mismo día, nacimos el mismo día y el mismo año, interesante, ¿no? La otra vez estuve hablando con él y hablaba sobre eso precisamente. Y resulta que la Virgen, cuando él va teniendo todas sus locuciones interiores y va haciendo todos sus escritos y sus libros y sus mensajes, la Virgen se le empieza a revelar y a manifestar en esta advocación. Nuestra Señora de los últimos tiempos, la Virgen María, apóstoles de la Virgen María, madre de los apóstoles del fin de los tiempos. Esa fue la advocación, María, madre de los apóstoles del fin de los tiempos. Y esto viene precisamente de lo que enseña el numeral 49 al 59 del tratado. Si ustedes van al numeral 49 al 59 del tratado, voy a ir aquí rápidamente, precisamente ahí habla de la manifestación y de la advocación de esta manifestación. Dice, la salvación del mundo, numeral 49. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar la plenitud. El mundo no va a ver la plenitud de la salvación sino a través de la Virgen. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. María casi no se manifestó la primera vez cuando vino Jesucristo, a fin de que los hombres pocos instruidos e iluminados aún acerca de la persona del Hijo no se alejaran de la verdad, aficionándose imperfectamente en la figura de la madre. Muy bien, y entonces seguidamente dice, pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo para ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente en aquel momento, desde que se predica el Evangelio. Esos motivos cesaron. Ahora estamos en el siglo de María, en la era de María, donde María debe ser predicada, enseñada, revelada, hasta por los poros hay que hablar y enseñar de la Santísima Madre, porque es el tiempo y es la era de la Santísima Virgen María. De hecho, el numeral 10 y 13 del tratado, fíjense lo que dice, el numeral 10 y 13, que no son palabras mías, lo que estoy haciendo es leer el tratado, nada más. Lo dice el Espíritu Santo. El numeral 10 dice, es por tanto justo y necesario repetir con todos los santos, sobre María nunca se hablará lo suficientemente bien. Por tanto, María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Y entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? El numeral 13 lo enseña. Dice, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, aquí profetiza que la segunda venida está paralizada por una condición.
hasta que no se predique y se enseñe de María hasta la médula, como dicen los mexicanos, hasta la madre, no se predique y se enseñe sobre la Santísima Virgen María, está paralizada la segunda venida del Señor. Así de importante es hablar y enseñar de la Santísima Madre. Voy a leerlo todo en contexto rápidamente. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, dice aquí el Espíritu Santo, esto acontecerá como consecuencia necesaria. Es una necesidad, no es una opción. A ver, lo repito, hablar, enseñar, predicar de María no es una opción, es una necesidad para que pueda venir la segunda venida de Cristo. Así de importante es. Entonces dice, como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda vez. Este resplandecimiento que habla en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, donde dice que el resplandor de Cristo destruirá al anticristo. El resplandor de la venida de Cristo destruirá al anticristo. Ese resplandor es la manifestación de María. En cada aparición mariana que la Virgen está teniendo, y hablo de las que son válidas, reconocidas, en cada aparición mariana es una manifestación del esplendor de la gloria de Dios que está preparando la destrucción del anticristo. Entonces, así de importante es de enseñar sobre este tema, porque precisamente también el tratado nos habla de los soldados y apóstoles que tienen una condición sine qua non especial. Ahora les hablará el hermano Stewart sobre el ministerio y la misión que la Virgen le ha encargado a él sobre las almas víctimas reparadoras. Esta condición de ser alma víctima expiante, reparadora, sacrificada, que ora, repara y expía, es una condición sine qua non, lo dijo la Virgen en Fátima. Muy bien. Entonces, esta condición es la que tienen por excelencia los verdaderos apóstoles y discípulos del fin de los tiempos. Entonces, la advocación, María, Madre de los Apóstoles del fin de los tiempos, no es otra cosa que conformar un ejército, preparar un ejército de almas víctimas reparadoras que hagan oración, penitencia, sacrificio, consuelen, reparen, desagravien al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. En síntesis, eso es el mensaje de Fátima. Eso es en síntesis lo que la Virgen pidió en Fátima. Ya posteriormente van a haber otras apariciones, como dije, y muchas manifestaciones a través de distintos hermanos que tienen el don de la evidencia, que van a reforzar, van a repetir exactamente lo que ya la Virgen ha venido a decir. Por eso es que es la gran devoción para este tiempo. Y algo curioso, si tú agarras las apariciones que está viendo en este momento, todas tienen un denominador común, que hablan sobre la preparación y formación de los apóstoles del fin de los tiempos. Por eso te dije que no solo es una advocación, sino es una manifestación también de parte de la Santísima Virgen María, que es la formación del ejército. Esto del ejército azul, que nos habló el padre Stefano Gobbi, ¿verdad? Del movimiento sacerdotal mariano, cuando nos mandó también exactamente lo mismo, a preparar lo que también la Virgen y Jesús le dirán a esta gran santa de Hungría, Isabel Kindelman, que le mandó a preparar los santuarios familiares de formación a través de la devoción de la llama de amor. Bueno, lo mismo, los santuarios de salvación, los refugios de salvación, que son este ejército, la intronización que debe haber de los Sagrados Corazones de Jesús y de San José, porque ese es el otro protagonista tremendo que tenemos en este tiempo también, San José, que debe estar también presente en la consagración. No solamente nos debemos consagrar al corazón de María, no solamente nos debemos consagrar al corazón de Jesús, no solo intronizar a María y a Jesús en nuestros hogares en un altar, sino también consagrarnos al castísimo corazón de San José y también intronizar la imagen de San José también en nuestros hogares. Pequeña pregunta. Me quedó como muy en la mente una parte de tu testimonio y es esta persona que aunque estaba en esta secta no dejaba de rezar el Santo Rosario.
es impresionante cómo alguien sabe como que está en el lugar equivocado y acude a la protección de la Santísima Virgen y no se desprende de ella. Entonces, me gustaría saber a través de tu experiencia, ¿cómo viviste esto? Porque es realmente como una dicotomía entre estoy aquí en este lugar, pero sigo prendida de la Virgencita y sigo prendida de esa fe. O sea, ¿qué hace también que la gente llegue a esos lugares y la puedan capturar de tal manera? Me imagino están muy adoloridos en su corazón, muy debilitados en su espíritu, y los capturan de tal manera que saben que están en un lugar que no es, pero permanecen ahí, ¿no? A ver, entro a explicar. Ok. Era mi hermana, y mi hermana tenía el lazo comunicante con la Santísima Virgen, que era el Santo Rosario. Santísimo Rosario. Aquí está. Y ella, expliqué, hubo muchas cosas más tenebrosas que se vivieron ahí, pero por razones de tiempo, pues no las expliqué. Pero bueno, voy a explicar esta. Increíblemente, este hombre, el líder de la secta, él decía, cuando se intentaba acercar a mi hermana, y le decía, pero ¿qué tienes tú que contigo no puedo decir? Contigo no puedo. Y ella en secreto, callada, rezaba el Santo Rosario. Incluso nos llegamos a enterar que este hombre practicaba el espiritismo y se desdoblaba del cuerpo y se apareció en varias oportunidades en una forma de sombra negra, se apareció en la cama donde estaba mi hermana, y ella se daba cuenta que era él, porque lo reconocía y le decía, ¿es usted? Le decía, ¿es usted, pastor? Y digo entre comillas. Y entonces le agarraba la cama y la golpeaba, subía a la cama así, ¡pum!, le daba un golpe para amedrentarla, para asustarla, porque no la podía controlar. De hecho, le hizo una propuesta indecente a mi hermana, las que son mujeres, pues ya me pueden entender, que era lo que normalmente hizo con las otras mujeres de esa secta, de ese lugar, y cayeron. Pero mi hermana no pudo con ella. Ella dijo de un principio, no estoy de acuerdo, y eso lo tenía él muy contradecido. ¿Qué fue lo que la protegió? ¿Qué fue lo que la guardó en integridad de espíritu, en integridad de alma y en integridad de cuerpo? Esto que está aquí, queridos hermanos. Esto que está aquí, el Santísimo Rosario. De hecho, ella tuvo un sueño, recuerdo bien, eso me lo va a contar ella después, donde ella vio que íbamos en una avenida muy ancha y iba este hombre como liderando un grupo del cual nosotros íbamos atrás. Iban muchas personas, y dentro de esas muchas personas nosotros íbamos como un grupo más detrás de él. Y yo recuerdo, me dice ella, que yo iba con mi hija aquí arriba montada y con mi esposa al lado. Y al final de la avenida había un abismo terrible, y al final era el infierno. El infierno. Yo iba con mi hija y mi esposa las estaba llevando al infierno. Y mi hermana desde la acera, a un lado, alejada desde la acera, nos gritaba y nos decía, miren lo que hay al final, es el abismo, es el infierno. Y ella nos llamaba y nosotros la vimos, y entonces dice ella que nos salimos del grupo y nos fuimos hacia donde ella estaba. Bueno, esa fue una revelación que el Señor le dio a mi hermana, o la Virgen pues le dio a mi hermana, mostrando que a través de la oración del Santo Rosario que ella estaba haciendo en ese lugar, nosotros íbamos a ser liberados. Esto lo doy como un testimonio también. Bueno, Pablo, no, muchas gracias. De una vez te vamos a formular una próxima invitación, porque hay mucho tema para hablar de la Santísima Virgen, de la consagración, de todas las manifestaciones. Muchas gracias. Entonces, una última pregunta o una última exhortación, Pablo, para todos los católicos en este momento tibios y que se sienten jalados a irse de la Iglesia Católica.
A ver, es no conocer la madre, es no conocer a tu iglesia. No se puede amar lo que no se conoce. Yo le diría a las personas, y de hecho voy a dar esta otra parte, porque son muchas experiencias que uno ha tenido. Yo recuerdo que aún cuando yo regresé a la iglesia católica, hubo un ataque de Satanás para tratar de sacarme de nuevo de la iglesia y regresarme a la iglesia protestante. Imagínate qué sucio es el demonio, qué astuto. Y entré con una crisis de identidad de fe. ¿Por qué? Porque interiormente yo tenía pues todo el bagaje que había recibido de la iglesia protestante y eso estaba en mi inconsciente y de alguna forma todo eso estaba aflorando. Tenía que tener una liberación también del inconsciente. Y entonces yo empecé a tener como una crisis y entonces si me iba o no. Entonces yo recuerdo que volví a desafiar a Dios en ese momento y increpé el dedo al cielo y recuerdo que le dije a Dios, Señor, ¿dónde está tu verdad? Muéstrame dónde está tu verdad. Si tu verdad está en la iglesia católica, revélamelo, muéstrame. Y si tu verdad está en la iglesia protestante, bueno, revélamelo, muéstramelo, Señor. Y me acuerdo que desafié a Dios. A los 2 días de esa oración, voy yo a visitar a mi mamá. Y mamá llega y me dice, mira, aquí hay 2 libros de una mística a la que el Señor le da mensaje del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Yo en ese momento no conocía mucho de los místicos, ¿no? Y del don de la evidencia, locución interior, ciencia infusa, todo eso. Y yo quedé así como con recelo, pero yo los recibí. Y yo recuerdo que en ese momento, producto de la tentación y de la insidia, yo había dejado de rezar el rosario en ese momento. Y miren qué astuto es el demonio. Y entonces empecé a leer estos libros. Y cuando yo los voy leyendo y empieza a hablar los dictados que recibía esta mística sobre los mensajes del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, aquello fue tan luminoso, fue tan potente. Cuando empezó a hablar de la Eucaristía, cuando empezó a hablar de la Virgen María, fue impresionante, con unas escamas que cayeron de los ojos. Inmediatamente recuperé otra vez la identidad. Ese es el problema. Cuando no logramos construir una identidad con la iglesia, entonces el demonio nos hace propuestas que no son la identidad correcta de hijo de Dios. Entonces nos hace lo que se llama la contrapropuesta, que nos lleva a la perdición, nos lleva a la confusión, nos lleva al extravío. Entonces, ¿cuál sería la invitación? La invitación es a que se dé la oportunidad de conocer la verdad. Pregúntele a Dios, ¿dónde está la verdad? Y estoy seguro, hermano, hermana, que el Señor te va a mostrar y te va a dar una experiencia, como me la dio a mí en este caso. Bueno, Pablo, muchas gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado, por aceptar esta invitación.